organización estratégica, donde estrategia es derivado del griego, el cual significa estrategos. Esto era utilizado anteriormente por los militares, en donde los militares administraban los recursos, veían los lugares donde iban a pelear, así como otorgarle las armas a sus trabajadores, a los militares. En el área de lo que es la administración, en este caso los encargados de la organización, hacen algo parecido, ya que ellos igual administran los recursos. Se enfocan en qué mercado van a competir, así como los administrar los recursos que les otorgan dentro de la empresa. Para que una empresa sea competitiva, existen varios factores, entre los cuales se tiene lo que es la misión, y para poder lograr su misión se requieren ciertos aspectos o ciertos puntos. El primero es saber dónde quiere llegar la empresa, cómo se visualiza en un futuro. El segundo, cómo se encuentra actualmente la empresa, en qué estado se encuentra. Hacer un análisis, podría ser un análisis FODA. Y el tercero, en este punto, qué plan o cómo va a lograr este punto. Qué camino debe seguir la empresa para poder ser competitiva. Bueno, para realizar el proceso de planeación estratégica se necesita responder a tres preguntas fundamentales. La primera de ellas es, ¿dónde se desea que llegue la empresa? Por consiguiente, se debe realizar la pregunta, ¿de dónde se encuentra la empresa? Y por último paso, se debe de conocer los caminos que se seguirán para alcanzar el lugar deseado. De esta forma, estas preguntas conforman la planeación estratégica. Primera pregunta. ¿A dónde se desea que llegue la empresa? Cada organización debe tener un propósito que todos sus miembros deben comprender. Plantear la misión es la manera de hacerlo, pues esta establece el propósito medular del negocio, en el que se definen tanto sus metas a largo plazo como su filosofía. La misión es un enunciado que refleja el objetivo principal de la empresa. Es un proceso a través del cual se pretende establecer el objetivo fundamental que los guiará. Si se cuenta con dicho enunciado, es más fácil lograr que todas las estrategias sean congruentes con la misión. Además de la misión, la empresa debe sentar su visión, es decir, debe establecer cómo se percibe en el futuro. Un ejemplo de a dónde se desea que llegue la empresa es FEMSA, que su misión es satisfacer y agradar con excelencia al consumidor de bebidas, a través de todas las marcas, productos y servicios de FEMSA. Y su visión, duplicar el valor de nuestros negocios cada 5 años, generar una importante proporción de nuestros ingresos en mercados o monedas extranjeras, proporcionar a nuestros accionistas un atractivo rendimiento a su inversión, ser líderes en los mercados en donde participemos y contribuir al desarrollo social. La segunda pregunta de planeación estratégica es saber dónde se encuentra actualmente la empresa, conocer en qué terreno se encuentra actualmente, esto para tomar acciones y poder cumplir con su misión. Pero para eso es necesario realizar diferentes acciones, las cuales se tomarán a continuación. El primero es la identificación del negocio. Una vez definida la misión y los valores, es necesario profundizar en el negocio, en el cual se opera para facilitar el diseño de las estrategias que se implantarán para lograr la misión de la organización. Tenemos que tener claro que negocio se refiere a las actividades y conjuntos productos que satisfacen una necesidad en particular a un mercado. Primero se tienen que identificar cuántos negocios tiene una empresa, pero primero se tiene que identificar cuántos negocios cuenta la empresa, porque algunas empresas cuentan con solo un negocio, pero generalmente la mayoría cuenta con diferentes sectores en el mercado. Y para lo que se pretende la identificación del negocio es fijar nuevas estrategias específicas de cada uno. Una vez identificados los negocios, se les identificará como unidades estratégicas del negocio, UN. Los criterios para identificar los distintos negocios UN de una organización son clientes. Si se cuenta con un conjunto de clientes similares en toda la empresa, se visualiza un negocio. Competidores. Si existe un conjunto de competidores, se identifica un negocio. Precios. Si los movimientos de una línea de producto afectan al resto de los productos, es un negocio. Calidad y estilo. Si una línea de productos de la empresa es afectada al modificar la calidad o el estilo de otra línea, existe un negocio. Capacidad de sustitución.
Si la eliminación de un producto afecta la comercialización del resto de los productos, se visualiza un solo negocio. Variedad de productos. Si toda la línea de productos tiende a satisfacer una misión o necesidad, la empresa tiene un solo negocio. Otro análisis que se debe hacer es el análisis de la industria. En esta industria se entiende como el tipo de negocio en el que se desenvuelve la empresa y sus competidores potenciales. En este caso se analiza la madurez del negocio de la industria, su atractividad y el número de participantes. Esto con el fin de determinar dónde se encuentra el negocio. Y con esto poder realizar un FODA. Los 3 factores más importantes en esta industria, el primero es número de competidores, en donde se pretende estudiar a la competencia, determinar el número de competidores y su unión, qué tan concentrados están, o su desunión, qué tan fragmentados se encuentran. Una vez determinado esto, se puede determinar si la competencia puede ser de grado muy difícil o muy fácil para competir con ellos. Para este tipo de análisis se llevan a cabo diferentes factores como son el número de competidores, diferenciación de productos, economías de escala, regulaciones gubernamentales y barreras de entrada para nuevos competidores. El segundo punto es el análisis de la madurez. En este punto se tiene que ver en qué etapa se encuentra una empresa, ya que existen diferentes etapas, las cuales pueden ser de nacimiento, crecimiento, madurez o envejecimiento. Y para poder realizar este análisis se requiere una tasa de crecimiento del mercado, cambios de participación de mercado, barreras de entrada y lealtad de los clientes. Haciendo un paréntesis, recordemos lo que es el ciclo de vida del producto, el cual consta de 4 etapas. La primera es embriónica, en donde en esta etapa lo que se hace es establecer el mercado, desarrollar una tecnología, tomar un posicionamiento dentro del mercado, y es la etapa en donde mayor inversión tiene. Y ya que en esta etapa es de nacimiento, se espera una baja o poca rentabilidad, e incluso pérdidas. El siguiente punto es el crecimiento. En el crecimiento se espera convertirse en un líder, establecer una distribución y tecnología, y si continúa así, invertir en el futuro. Con esto se espera mantener una tasa de crecimiento y puede ser una baja rentabilidad pero moderada. El siguiente es la madurez. En se pueden invertir para reducir costos, lograr una eficiencia operativa, mantener participación dentro del mercado, racionalizar operaciones y rentabilidad moderada a alta y generar efectivo. La última etapa es el envejecimiento. En esta etapa se tiene que invertir cuidadosamente, maximizar generación de efectivo, racionalizar operaciones y mantener posición, o en este caso, si no se quieren tener pérdidas, si fuese ese riesgo, retirarse del mercado. Otro punto, el tercero, es el análisis de atractividad. En esta etapa del análisis se mide qué tan interesado está el negocio o la industria en seguir dentro del mercado, así como el interés de nuevos inversionistas o competidores que pudieran tener una forma, que pudieran o quisieran pertenecer a este negocio o industria. Con este análisis se podrá ver o saldrán a la luz la identificación de las amenazas o oportunidades del negocio, en donde se puede ver la rivalidad entre los participantes del mercado, el poder que tienen los clientes, el poder de los proveedores, así como el poder de la fuerza laboral, entre otros factores, ya que muchos de estos se relacionan entre sí bastante. Como tercer y último punto de saber en dónde se encuentra actualmente la empresa, se encuentra la identificación de los factores básicos de competencia. En este caso, como sabremos, los factores básicos de competencia, debemos saber cuáles factores afectan directamente la preferencia del cliente, ya que con esto se verá la participación dentro del mercado. Para poder llevar a cabo se necesita la participación de los clientes. En este caso, saber su opinión, saber qué tan potenciales pueden ser estos clientes, sus preferencias así en los negocios. Estos temas se pueden hacer mediante una encuesta. Otra podría ser visitas a las instalaciones del negocio. Hacer un análisis del producto para saber cómo se encuentra y si ellos lo aceptan así. Así como charlas con el personal encargado de la producción, entre otras áreas, como por ejemplo el de mercadotecnia. Una vez haciendo esto, se pueden
mejorar esas debilidades para convertirlas en unas fortalezas, así como las recomendaciones para hacer una mejoría constante. Y no solo saber lo que son las debilidades y fortalezas, sino aplicar un FODA en lo que se puede hacer en las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa. Y esto para saber en qué posición la empresa se encuentra mejor, en un contraste con su competencia. Como sabremos, este análisis tiene dos perspectivas, una es interna y externa, que a continuación les mostraremos más adelante una gráfica. Los factores básicos de competencia son los que interfieren directamente en las preferencias del cliente. Para esto se debe realizar un análisis FODA, en donde se identifiquen fortalezas y debilidades. Estos son factores internos y oportunidades y amenazas, los cuales son factores externos. Como fortalezas, y cabe recalcar que en cada uno se deben de contestar ciertas preguntas. En fortalezas se contestará ¿cuáles son nuestras ventajas? ¿Qué sabemos hacer bien? En debilidades se debe de contestar a ¿qué puede ser mejorado? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Y qué debe evitarse? Como oportunidades, ¿qué buenas oportunidades podemos aprovechar? ¿Cuáles son las tendencias del mercado? Y como amenazas, ¿qué obstáculos enfrentaremos? ¿Y qué está haciendo nuestra competencia? Todo esto sirve para, como ha sido mencionado, realizar una planeación estratégica a la perfección o de manera estable y contundente. El presupuesto. Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. Los principales elementos de un presupuesto son que es un plan. Quiere decir que el presupuesto expresa lo que la administración tratará de realizar, de tal forma que la empresa logre un cambio ascendente en un determinado periodo. Integrador. Indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa. Es un plan visto como un todo, pero también está dirigido a cada una de las áreas, de forma que contribuye al logro del objetivo global. Es indiscutible que el plano presupuesto de un departamento de la empresa no es funcional si no se identifica con el objetivo total de la empresa. A este proceso se le conoce como un presupuesto maestro, formado por las diferentes áreas que lo integran. Coordinador. Significa que los planes para varios de los departamentos de la empresa deben ser preparados conjuntamente y en armonía. Si estos planes no son coordinados, el presupuesto maestro no será igual a la suma de las partes y creará confusión y error. En términos financieros, manifiesta la importancia de que el presupuesto sea representado en la unidad monetaria para que sirva como medio de comunicación, ya que de otra forma surgirían problemas en el análisis del plan maestro. Por ejemplo, al hacer el presupuesto de requisición de materia prima, primero es necesario expresarlo en toneladas o kilogramos y después en pesos. El presupuesto de mano de obra, primero en horas hombre y después en pesos. Operaciones. Uno de los objetivos fundamentales de un presupuesto es determinar los ingresos que se pretende obtener, así como los gastos que se van a producir. Esta información debe elaborarse en la forma más detallada posible. Recursos. No es suficiente determinar los ingresos y gastos del futuro. La empresa también debe planear los recursos necesarios para realizar sus planes de operación, lo cual se logra básicamente con la planeación financiera. Incluye el presupuesto de efectivo y el presupuesto de adiciones de activos, que es inventario, cuentas por cobrar y activos fijos dentro de un periodo futuro determinado. Un presupuesto siempre tiene que estar en función de cierto periodo. Dentro del marco de referencia de los presupuestos, se debe contemplar que se analicen las variables macro y microeconómicas, las cuales afectan a la empresa, así como su repercusión en los presupuestos de operación y financiero. Las variables macroeconómicas o premisas básicas son una serie de pautas económicas, sociales, políticas y financieras que definen un escenario específico en un corto plazo, dentro de las cuales se deben estudiar las siguientes. La primera de ellas es el crecimiento del Producto Interno Bruto del país, al igual que de los países con los que existen relaciones comerciales. Como segundo punto se encuentra la inflación en México y los países con los que interactúa. El tercero de ellos es el comportamiento del tipo de cambio. Le sigue las estrategias de financiamiento de las empresas
el comportamiento de sueldos, salarios y prestaciones, las relaciones con los sindicatos, políticas respecto a las exportaciones, las reglas y los aranceles de importaciones y exportaciones de los tratados de libre comercio, el proceso actual de gradualismo, el comportamiento del costo del dinero, así como otras variables que sean del interés para la empresa. Para que puedan ser aprobadas estas variables, debe ser fruto de una discusión y análisis profundo del equipo que forma el cuadro principal de la empresa. Entre estas variables y objetivos se encuentran lo que son las estrategias de precios, la inflación de los precios y de los principales insumos esperados, el crecimiento del mercado esperado, objetivo que se debe lograr medido en la rentabilidad, el diagnóstico de la liquidez, políticas del capital de trabajo, estrategias sobre el aprovechamiento de la capacidad instalada, mezcla de líneas que hay que colocar, estrategias de productividad, las políticas de exportación de ventas, carga financiera esperada, entre otras. 1. Ingresos. 2. Utilidad de operación. 3. Activos promedio en operación. 4. Margen de ventas. 5. Rotación de inversión. 6. Tasa de rendimiento sobre la inversión. 7. Porcentaje de capacidad utilizada. 8. Porcentaje de crecimiento de volumen. 9. Días de inversión en capital de trabajo. 10. Valor económico agregado. 11. Inversiones aprobadas. 12. Flujo de efectivo de operación. 13. Compromisos con bancos acreedores. 14. Principales estrategias para el año. 15. Oportunidades y amenazas de la empresa. 16. Programas específicos del año. Políticas de un sistema presupuestal consta de 3 propósitos. El primero, permite afinar el plan estratégico, en donde financieramente hablando la empresa debe verificar si las estrategias empleadas tendrán un fruto en el futuro. De no ser así, corregirlas antes de que esto inicie. Segundo punto mencionado, ayuda a la coordinación. En este caso ayuda a la coordinación de todas las áreas de la empresa en la búsqueda de una estrategia en la compañía. En el tercer punto tenemos asignar responsabilidades, en donde en base al presupuesto se les asigna responsabilidades a los jefes. Ya que estos son los encargados de ver que se cumplan las metas, donde ellos se encargan de vigilar el presupuesto, ya que de ellos depende la evaluación. Como quinto paso, tenemos el proceso de presupuesto, en donde el proceso de elaboración de presupuestos se le da un enfoque administrativo. Para esto se hace uso de 5 pasos fundamentales, los cuales nos llevarán por el camino del éxito. El primer paso es la elección de periodos, en donde el periodo más conveniente para hacer un presupuesto es un año. Como segundo paso tenemos la organización de la preparación del presupuesto, en donde aquí se integra un comité de presupuestos, el cual está constituido por varios miembros de la alta gerencia de la empresa, obviamente, en donde aquí se vigila la preparación de las herramientas indispensables. El tercer paso es la ejecución de los presupuestos, en donde la tarea de elaborar el presupuesto es de todos. Aquí se trabaja todo en conjunto, en donde entran los obreros hasta los altos mandos. El cuarto paso es el control de los presupuestos. Esta es una labor que se debe desarrollar por el comité de presupuestos, que como fue mencionado anteriormente, está constituido por altos gerentes. ¿Esto para qué? Para localizar y resolver situaciones perjudiciales en el momento que aparezcan, y así evitar que se generen mayores problemas o pérdidas. Y por último, se encuentra el manual de presupuesto, en donde es necesario que se redacten las políticas, los métodos y los procedimientos que regirán el presupuesto. Esto se logra mediante la elaboración de un manual de presupuestos adecuado y puntual. En el último punto se habló de un manual, pero ¿cómo se elabora el manual?
Este debe contener los siguientes puntos, los cuales son de vital importancia para tener un mejor control. Inciso A. Los objetivos, las finalidades y la funcionalidad de todo plan presupuestal, así como la responsabilidad que debe tener cada uno de los ejecutivos o miembros del personal, los cuales ya tendrán una tarea asignada dentro de un área y su responsabilidad presupuestal. Como segundo paso, tenemos el periodo que incluirá el presupuesto, como la periodicidad con que se generaron los informes de actuación. El tercer paso es que contenga toda la organización que se pondrá en funcionamiento para que éste tenga un funcionamiento, desarrollo y administración perfecto, que no haya errores. Y por último, las instrucciones para el desarrollo de todos los anexos y formas que configuran el presupuesto. Aquí se debe de tener una especificación clara de las actividades que realizará cada uno. De igual manera, se debe hablar que este manual de presupuesto tiene ventajas. Más bien dicho, tiene una gran ventaja, la cual es que este es un medio informativo muy valioso para todos los integrantes de una organización. ¿Por qué? Porque en él se delimita la autoridad y la responsabilidad de cada participante. Así no existirán errores y podrá fluir todo de manera adecuada, perfecta y uniforme. Ventajas y limitaciones de los presupuestos. Las ventajas que se mencionan a continuación ayudan a lograr una planeación adecuada y a controlar las empresas. 1. Motiva a la alta gerencia para que defina adecuadamente los objetivos básicos de la empresa. 2. Propicia que se defina una estructura adecuada mediante la determinación de la responsabilidad y autoridad de cada una de las partes que integran la organización. 3. Cuando existe la motivación adecuada, se incrementa la participación de todos los niveles de la entidad. 4. Obliga a mantener un archivo de datos histórico controlables. 5. Facilita la administración del empleo óptimo de los diferentes insumos. 6. Favorece la incorporación e integración de las diferentes áreas de la compañía. 7. Obliga a realizar un autoanálisis periódico. 8. Simplifica el control administrativo. Dentro del presupuesto tiene ciertas limitaciones que deben ser consideradas ya sea en su elaboración o durante su ejecución. 1. Está basada en estimaciones. Restricción que obliga solo a la administración a utilizar determinadas herramientas estadísticas para reducir la incertidumbre al mínimo, ya que el éxito de un presupuesto depende de la confiabilidad de los datos con que se cuenta. 2. Debe ser adaptado constantemente a los cambios de importancia, lo que significa que es una herramienta dinámica que debe adecuarse a cualquier inconveniente que surja, ya que de otra manera perdería su sentido. 3. Su ejecución no es automática. Es necesario que la organización se comprenda la utilidad de esta herramienta, de tal forma que todos se convenzan de que ellos son los primeros beneficiarios por su empleo. Sin quitar la importancia de la planeación, también tenemos que ver el presupuesto maestro. En este caso el presupuesto maestro, también llamado presupuesto de operación, consiste en un conjunto de presupuestos que buscan, por un lado, la determinación de la utilidad o pérdida en un futuro, o en su caso, formular estados financieros presupuestados que permiten administrar la toma de decisiones sobre un periodo futuro en función de los planes de operación para el año venidero. El presupuesto de operación se divide en dos más específicos. El primero es el presupuesto de operación y el segundo es el presupuesto financiero. Antes de comenzar todo esto, debemos considerar que cada supuesto debe ser elaborado con precios corrientes. Esto quiere decir que se debe llevar a pesos con la inflación esperada. Con esto para que uno de los objetivos pueda desarrollarse, ya que de otra manera será imposible. Refiriéndonos directamente al presupuesto de operación, se debe analizar cada parte que lo integra, indicando quiénes son los responsables para cumplir con ellas. Donde es posible realizar preguntas donde qué debe contener la información, dónde es posible obtenerla, qué métodos existen para pronosticar cierto comportamiento en un futuro, entre otras cosas. Dentro del presupuesto maestro
se encuentra el presupuesto de operación. Los propuestos se encuentran a continuación. En este caso serían ventas, producción, materias primas, gastos indirectos de fabricación, gastos de operación, costos de venta presupuestado y más adelante tendremos el presupuesto financiero. En este caso tenemos el estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado financiero o balance general. Como ya se había mencionado, el presupuesto de operación forma parte de una realización de un presupuesto maestro, ya que en estas partidas se evalúan aquellas que conforman o influyen directamente en las utilidades de la compañía, y siendo un poco más específicos, en la utilidad de la operación. Algunos presupuestos que conforman al presupuesto de operación son presupuestos de ventas. En este caso, por una parte tenemos el presupuesto de producción, por consiguiente el presupuesto de materia prima, presupuesto de mano de obra, presupuesto de GIF y por último en ese apartado presupuesto de costo de ventas. Por otra parte, partiendo igual del presupuesto de venta, se encuentra el presupuesto de gastos y administración de ventas, el cual también se encuentra relacionado con el estado de resultados o utilidad de operación. Y por último debemos saber que igual el estado de resultados o utilidad de operación se encuentra directamente relacionado con el presupuesto de ventas.